Saludos apreciados alumnos. Vamos a darle continuidad al programa de Geometría Política Territorial del Estado, tema 2, el cual refiere a las competencias de los estados federales. Sin más preámbulos, vamos a iniciar presentando en principio la introducción de las competencias de los estados federales y vamos a adentrarnos en el estudio de las competencias exclusivas, concurrentes y residuales. Dejando, por supuesto, sentado que en Venezuela la Constitución de 1999, en su artículo 137, establece que esta Constitución y la ley definen las atribuciones de los órganos que ejercen el poder público, a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen. Quiere decir que toda competencia tiene sujeción a la ley. Asimismo, podríamos en este momento definir lo que es un concepto de competencia referida por supuesto al ejercicio de la función pública. Se entiende como la actitud legal de los órganos del Estado o como el conjunto de facultades, de poderes, de atribuciones que le han sido legalmente asignadas para actuar en las relaciones con los órganos del Estado y con los particulares. Concede una facultad, pero establece una obligación y un límite dentro del cual puede actuar el órgano. La competencia determina a los órganos del Estado y eso es ¿por qué? Porque la competencia tiene facultades y atribuciones, tiene obligaciones y tiene límites al ejercicio. Un ejemplo de ello es la Ley Orgánica de la Administración Central, en la cual yo les voy a dar lectura a unos artículos para que ustedes puedan observar cómo la competencia puede determinarse y pueden verse algunos tipos de esa competencia. El artículo 60 dice que los ministros pueden delegar las atribuciones a que estén conferidas por ley en los viceministros, igualmente pueden delegar en estos y en otros funcionarios la firma de documentos conforme a lo establecido en los reglamentos respectivos. Estas atribuciones que son asignadas por ley a los viceministros pueden ser también delegadas a los directores generales, a los directores o específicamente a los jefes de división. Asimismo, pueden delegar en estos o en otros funcionarios la firma de documentos conforme a lo establecido en la ley y en los reglamentos. El alcance de esa delegación lo observamos en el artículo 61 de la misma ley. Dice que a los efectos de este decreto, la ley se entenderá que a los actos y actuaciones ejecutados en virtud de la delegación de las atribuciones se consideran emanados del órgano delegado, mientras que los actos y documentos suscritos en virtud de delegación de firma provienen del órgano delegante. Y establece los límites para el ejercicio, donde dice el artículo 62 que sin perjuicio de lo dispuesto en la Constitución y en las leyes especiales, no pueden delegarse atribuciones que, primero, impliquen dictar actos normativos, segundo, fueren asignados por delegación, y tercero, aquellos que por su naturaleza o por mandato constitucional, legal o reglamentario no son susceptibles de delegación. Específicamente, le estoy hablando de las atribuciones, poder hacer, deber hacer de las obligaciones y el límite al ejercicio, el cual puede verificarse a través del ejemplo de la Ley Orgánica de la Administración Central. Seguidamente le hablo de las características. La competencia tiene unas características, yo se las voy a indicar conforme a este autor Alan Bruer Carías. En principio, debe estar siempre fundamentada en una norma base o en normas de desarrollo. ¿Cuál es la norma base? La Constitución. Normas de desarrollo, las que cada una de sus organizaciones o entes autónomos mantengan para el ejercicio de sus atribuciones, sus obligaciones o el límite al ejercicio de esta competencia. Por eso requiere un texto expreso que no puede ser deducida, extrapolada, debe ser establecida directamente en una norma. El segundo punto es que debe estar regulada por normas de orden público. ¿Y qué es el orden público? Pues ese conjunto de disposiciones convenidas para la convivencia social y que le permitan dar seguridad pública, seguridad jurídica, paz social a los ciudadanos. El concepto de orden público lo maneja, por supuesto, la ley en el artículo
6 del Código Civil venezolano. Dice que no puede renunciarse ni relajarse por convenios particulares las leyes en cuya observancia estén interesados el orden público y las buenas costumbres. ¿Esto qué quiere decir? Que los particulares no tienen por qué relajar o disponer de manera propia por lo que la ley establece con respecto a las atribuciones de la competencia, porque si no, pues estarían violando precisamente normas gravísimas y todos los actos son nulos. Tercero, pueden establecer una mayor o menor libertad sobre la oportunidad o conveniencia de actuar. Eso se llama discrecionalidad. Y saben que es importante diferenciar entre lo que es el cumplimiento de la norma de manera rígida y la discrecionalidad, que es la flexibilización o es la facultad que tiene el administrador el administrador o el representante de la administración pública en la ejecución de su actividad, poder elegir de acuerdo a una determinada opción, la cual a él le parezca la más conveniente. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. En el caso de la asignación de una licencia para la construcción, puede ser negada conforme a normas sociales, económicas o a disposiciones sociales, económicas, y pues puede ser discrecional de la persona que está emitiendo por la resolución. No tiene que ser rígidamente apegada a la norma, siempre, por supuesto, que no se desaparte de ella. No puede ser libremente delegada en un funcionario inferior. Se requiere que la ley autorice o permita esa delegación, tal como lo vimos anteriormente en la ley orgánica de la Administración Central. Se requiere siempre de que exista una disposición legal donde le otorgue sus atribuciones, sus obligaciones y existan límites al ejercicio de la misma. Factores condicionantes de la competencia. La competencia se ve condicionada por razones de territorio, de grado, de materia y de tiempo. Y de allí precisamente que se haga inderogable. Es importante, por supuesto, entender que si los actos están fuera de los límites de esta, pues se considerarán nulos. Y los límites también están precisamente afectados por los factores condicionantes de la misma. Por ejemplo, el territorio se circunscribe a un ámbito territorial determinado y es conferida en un determinado lugar. Así nosotros decimos, por ejemplo, es competente la gobernación del estado Táchira, es competente el alcalde del municipio San Cristóbal, es competente el tribunal de la circunscripción judicial del estado Táchira, especialmente en materia de niños, niñas, adolescentes. De acuerdo al grado, pues hay competencias según el nivel o según la jerarquía. No es lo mismo hablar del grado a nivel nacional que el grado a nivel estatal o a nivel municipal. Y cuando hablamos de la materia, pues estamos hablando, por supuesto, de competencias, normas que determina, de acuerdo al conjunto de actividades, tareas o sectores que la ley asigna a un órgano del Estado y se le es competente en materia cuando hablamos materia administrativa, penal, civil, bien sea agraria, puede existir un conjunto de materias amplias que puede manejar e afectar la competencia. Y en cuanto al tiempo, es que normalmente todos los órganos son competentes por un tiempo determinado o por un periodo determinado al cual le asignan esa competencia. Finalmente, pues les diré en cuanto a este punto de los factores de la competencia que todos aquellos actos que transgredan el principio de la competencia se verán afectados de nulidad. Así lo establece el artículo 138 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y dice que toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. Bueno, la administración se rige por varios principios. Entre otros tenemos el principio de la jerarquía, el de la responsabilidad, el de la colaboración de los poderes, el principio que rige la estructura de los funcionarios públicos, el de la transparencia, el de la imparcialidad, entre otros.
pero vamos a hacer mención de algunos principios que son relevantes en materia de competencia. Por ejemplo, el principio de la jerarquía, que lo tenemos contenido en el artículo 5 de la Ley Orgánica de la Administración Central. Este principio refiere, por supuesto, a que la administración tiene una forma piramidal y en la punta de la pirámide siempre va a haber en su parte superior un poder absoluto que va a tener dirección y vigilancia. Eso implica que este órgano superior de órdenes en forma específica o en forma general, mediante instrucciones, mediante circulares. Luego de eso van a emanar de él directivas para la orientación de las actividades de él mismo. Va a tener facultades de vigilancia sobre los actos de los subordinados y debe abocarse en previsión de la inercia que tenga ese subordinado y sustituir al órgano inferior en la hipótesis de inercia del mismo. La inercia es, por supuesto, la falta de ejecución de esas actividades, entonces el órgano superior debe tomar las acciones pertinentes. Como nosotros dijimos que este principio lo consagra la Ley Orgánica de la Administración Central en su artículo 5, dice que los órganos de la Administración Central están jerárquicamente ordenados y relacionados de conformidad con la distribución vertical de competencias en niveles organizativos. La Administración Central se encuentra bajo la dirección, el control general del Presidente de la República en su carácter de jefe del Ejecutivo Nacional y los órganos de inferior jerarquía estarán sometidos a la dirección y al control de los órganos superiores de la Administración Central. Hasta aquí vemos que el principio de jerarquía depende, por supuesto, de que exista un poder absoluto y unos órganos subordinados por debajo de él. Con respecto al principio de la responsabilidad, pues lo vamos a encontrar en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y se encuentra precisamente en el artículo 6, el cual dispone que el gobierno de la República de la Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que le componen es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables. Pero, ¿qué quiere decir responsable? Responsable es porque va dirigida esa responsabilidad del Estado a que él asume los daños y los perjuicios que le cause a los particulares por las acciones que se cometen en el ejercicio de la función pública. El artículo 25 dice que todo acto dictado en ejercicio del poder público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil, administrativa, según los casos, sin que les sirva de excusa órdenes superiores. Fija también los mecanismos para la expropiación de los bienes particulares como una actividad propia y responsable del Estado. El artículo 115 de la Constitución dice que se garantiza el derecho a la propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, al goce, al disfrute y a la disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones, obligaciones que establezca la ley, con fines de utilidad pública o de interés general. Solo por causa de utilidad pública o de interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bien. Es preciso dejar sentado que el Estado se hace responsable en caso de que el derecho a la propiedad tenga que verse cuestionado y solo procede por fines de utilidad pública.
También se determina la responsabilidad por los actos administrativos que lesionan situaciones jurídicas subjetivas en el artículo 140 de la Constitución. En los siguientes términos, dice que el Estado responderá patrimonialmente por los daños que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes, derechos, siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento de la administración pública. Esto garantiza el postulado constitucional del principio a la responsabilidad. Bueno, dando continuidad a los principios, tenemos el principio de colaboración de poderes contenido en el artículo 136, cuando establece que el poder público se distribuye entre el poder municipal, estatal y nacional, y el poder público nacional se divide en legislativo, ejecutivo, judicial y ciudadano y electoral. Cada una de las ramas del poder público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que le incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado. Esta circunstancia es muy particular porque aquí existe un principio en la que deben colaborarse todos los poderes en cualquiera de las estructuras, llámese vertical o llámese horizontal. Quiere decir que no importa si estamos hablando de el poder ejecutivo, legislativo o judicial, o electoral o ciudadano, o los poderes nacionales, estatales o municipales, existe un principio de colaboración. Pero este principio de colaboración debe tener un límite, el cual no puede incurrir en la usurpación de funciones ni en la extralimitación de funciones. Así podemos nosotros también observar que el artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos en el ordinal cuarto establece que el dictado, dice, o la resolución dictada por una autoridad manifiestamente incompetente es nula. Y también observamos que en el caso de los funcionarios que se extralimiten en las atribuciones y ejercen competencias que son claramente atribuidas a otro órgano, pues son nulas también, pero esta nulidad es relativa. Es decir, estos actos son anulables a través de un juez que debe decretar la nulidad. En consideración a ello, le explico lo siguiente. Los poderes deben colaborarse, pero jamás pueden entrar a ejercer las funciones propias de los otros poderes, porque allí estaríamos hablando de una usurpación de funciones, una extralimitación de funciones. Si se trata de usurpación de funciones, la nulidad es absoluta, y si se trata de extralimitación de funciones, es una nulidad relativa. Bueno, otro principio de las competencias es el principio sobre los funcionarios públicos. Y es relevante tocar este tema porque los empleados públicos que están al servicio del Estado tienen requisitos de carácter obligatorio. Esto se debe a que ellos son funcionarios de carrera administrativa. Se encuentran sujetos en los artículos 139 al 146 sus actuaciones. Y allí mismo establece responsabilidades, principios, normas de desarrollo, también establece la parcialidad que deben mantener y los cargos que por supuesto refieren que todos son cargos de carrera. El 139 especifica que el ejercicio de la función pública acarreará responsabilidad individual por abuso o desviación de poder o por violación de esta Constitución o de la ley. ¿Qué quiere decir? Que todo funcionario público que incurra en un abuso, en una desviación de poder o en una violación o quebrantamiento de la Constitución o de la ley, responde civil, penal y administrativamente por sus acciones, indistintamente de la responsabilidad que tiene el órgano al cual está sujeto. El 141 refiere que la administración pública está al servicio de los ciudadanos y está basada en unos postulados de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas, responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Hay que considerar que todo funcionario público tiene todas estas responsabilidades y que debe rendir cuentas de todos
sus actos a la administración o al órgano que pertenece y que todas sus actuaciones están sujetas a la ley de conformidad a los principios y postulados generales mediante la cual se desarrolla la gestión pública. El 145 refiere a que todos los funcionarios y funcionarias públicas que estén al servicio del Estado deben garantizar su parcialidad, no deben pertenecer a ningún partido político, ni deben tener ninguna afiliación ni orientación, con la finalidad de garantizar el principio de transparencia y de imparcialidad. El artículo 146 refiere a que los cargos de los órganos de la administración pública son de carrera y se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los contratados y los contratadas, los obreros, las obreras al servicio de la administración pública y los demás que determine la ley. El ingreso de los funcionarios públicos y las funcionarias públicas a los cargos de carrera serán por concurso público fundamentados en principios de honestidad, idoneidad y eficiencia. El ascenso estará sometido a métodos científicos basados en el sistema de mérito y el traslado y suspensión y retiro será de acuerdo con su desempeño. Bueno, este articulado pues establece las formas en las cuales el funcionario público debe regir sus actuaciones dentro de la administración pública, sea el órgano que le corresponda el desempeño de su función. Seguidamente hablamos de la incompatibilidad o prohibición de contratar de los funcionarios públicos. Y es que es muy importante considerar que la administración pública no le puede dar facultades de contratar a los funcionarios públicos que estén sujetos a un cargo, porque violaría los principios de imparcialidad y de transparencia que propugna y que son principios de derecho público, siendo estas normas también de orden público. Y es así que en su artículo 145 la Constitución establece que quien esté al servicio de los municipios, de los estados, de la República, de las demás personas jurídicas de derecho público o de derecho privado estadales, no podrán celebrar contrato alguno con ellas ni por sí ni por interpuesta persona, ni en representación de otro o de otra, salvo las excepciones que establezca la ley. Las excepciones a esta prohibición la encontramos en la Ley Orgánica de la Administración Central en sus artículos 16, 17 y 18. Y pues las salvedades son, a grosso modo les diré, no se puede contratar ni por sí ni por interpuesta persona. Cuando hablamos de esas interpuestas personas, refiere a que no puede ser el cónyuge, no puede ser la madre de la persona del funcionario público, ni el progenitor tampoco del mismo. Cuando habla de que sí autoriza de manera excepcional, pues las autorizaciones excepcionales son para contratos de vivienda familiar, para servicios públicos, para contratos de arrendamiento y bueno, allí da las especificaciones de cuáles son las autorizaciones específicas que según la ley el funcionario sí puede contratar. El artículo 191 dice que los diputados, las diputadas a la Asamblea Nacional no podrán aceptar o ejercer cargos públicos sin perder su investidura, salvo en actividades docentes, académicas, accidentales, asistenciales, siempre que no suponga una dedicación exclusiva. Y el artículo 148 dice que nadie podrá desempeñar a la vez un destino público remunerado a menos que se trate de cargos también académicos, asistenciales. Bueno, la finalidad de ello, lo que busca la norma es garantizar la transparencia, la eficacia, la correcta gestión de los recursos públicos y evitar la acumulación de funciones y la posible influencia indebida del ejercicio de la función pública. Se supone que este cargo busca que evite la acumulación de cargos de un funcionario público en la ejecución de esas actividades y las excepciones en las que puede realizar pues son de manera accidental, de manera científica, de manera académica, docente, que son cargos que se consideran que no tienen
relevancia desde el punto de vista de la función o remuneración pública. Presentando una estructura de descentralización vertical y horizontal del poder, donde a través de este articulado les indico cuáles son las competencias exclusivas del poder nacional, estatal y municipal, así como del ejecutivo, legislativo, judicial, moral y ciudadano, el cual está establecido en la norma base de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero vamos a hacer un ejercicio que ustedes van a subir al aula virtual y van a incorporar como un comentario, el cual les voy a dar un valor apreciativo que le sumaré a las evaluaciones en las cuales ustedes presenten fallas con la finalidad de mantener niveles de excelencia en la ejecución de sus actividades. De acuerdo a los conocimientos que hemos venido desarrollando de las competencias y conformidad al 165 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, decimos que las materias objeto de competencias concurrentes son aquellas que son reguladas mediante leyes bases dictadas por el Poder Nacional y leyes de desarrollo aprobadas por los estados, legislación estará orientada por los principios de interdependencia, coordinación, cooperación, corresponsabilidad y subsidiariedad. Los estados descentralizarán y transferirán a los municipios los servicios, competencias que gestionen y que estos estén en capacidad de prestar, así como la administración de los respectivos recursos dentro de las áreas de las competencias concurrentes entre ambos niveles del poder público. Los mecanismos de transferencia estarán regulados por el ordenamiento jurídico estatal. Siendo así, me es necesario presentar, por supuesto, ante ustedes los comentarios que ustedes deben subir al respecto. Primero, quisiera que hicieran un comentario en el aula virtual e incorporarlo a ella, especificando que en la estructura vertical de poder, sobre qué materias pueden concurrir los poderes nacionales, estatales y municipales, y nombrar un ejemplo de los mismos. Y con respecto a la división horizontal, quisiera que nombraran cuál es la norma base donde se establece las competencias exclusivas y cuáles son las normas de desarrollo y enuncien las normas de desarrollo en cada uno de los poderes públicos a nivel horizontal. Bueno, jóvenes, espero que su clase haya sido completada, hayan entendido de manera expresa. Vamos a abrir una clase virtual para el día sábado por la tarde con la finalidad de aclarar las dudas que ustedes tengan al respecto de la clase. Por su valiosa atención, muchas gracias y ha concluido el tema número 2.